con eso le voy a dar la bienvenida a mi siguiente invitado, el experto en Derecho Electoral, señor José Ñaupari. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Qué comentarios de estos últimos acontecimientos que hemos visto? Es abril del 2025 y no puedo entender cómo seguimos hablando de cosas que yo las veía cuando era niño, ¿no? De firmas falsas que se adjudican para suplantar identidades y sustentar ante el jurado. ¿Qué comentarios sobre eso para empezar? Bueno, que particularmente me llama mucho la atención porque, digamos, tenemos ya una figura de verificación de firmas. Y si es que digamos, uno figura como afiliado al día de hoy, por decirlo de alguna manera, en el ROP, es porque ya RENIEC hizo una verificación de firmas. ¿Digital? No, ahí sí es una firma, digamos, a mano, por decirlo de alguna manera. O sea, coteja eso con lo que tiene el DNI. Exacto. Y si hay coincidencia gráfica o dactiloscópica, se valida la firma. ¿No? Ciertamente todavía se está tratando de impulsar la posibilidad de afiliación con DNI electrónico, es un tema que todavía está caminando, pero lo cierto es que ya no es como era un periodo de tiempo en el cual el partido político en vías de inscripción llenaba un Excel, ponía los nombres que quería y ya está. Ya hace ya algunos años uno tiene que presentar en físico y en digital las fichas de afiliación, siendo que estas fichas de afiliación en físico se terminan remitiendo al RENIEC para que haga una verificación automática, que es simplemente un tema mero cotejo de datos, y la semiautomática, que sí es un cotejo de firma y huella. Entonces, para que haya podido pasar, y ojo, aparte también habría que tomar en consideración que esa verificación que realiza RENIEC es una verificación integral, no aleatoria. O sea, ellos tienen que revisar ficha por ficha. O sea, no es que me lleva un lote de 3.000, para probar reviso 1.000 y si esos 1.000 pasan, se convalidan los 3.000. No, tienen que validarse uno por uno todos los que lleguen. No, el RENIEC. ¿Qué es lo que ocurre? Si bien es cierto, la solicitud de inscripción de un partido político se presenta ante el ROP, Registro de Acciones Políticas, que es un órgano del jurado, quien se encarga de la verificación de firmas es el RENIEC. Y el jurado, con la información que le remite a RENIEC de cuántas firmas se han validado y cuántas se han quedado en el camino, determina, ¿pasaste el mínimo del 0.1, que son entre 25.000 y 27.000 firmas? Sí, si pasaste, si en la siguiente etapa y has cumplido con todos los demás requisitos, se considera que cumples con los requisitos para inscribirte, evidentemente publica tu síntesis, va a la etapa de tachas, si nadie tacha, el partido se inscribe, ¿no? O sea, el jurado entrega las firmas y es responsabilidad de la RENIEC ver que verificar. Claro. Pero ¿qué pasa en un caso, por ejemplo, como el que hemos descubierto de Martín Vizcarra, que hay 5.117 firmas que sepamos falsas provenientes de un mismo puño gráfico? En ese caso, ¿qué pasa? Claro, ahora, ese caso, si mal no recuerdo, debe tener entonces un sustento en un informe de RENIEC. Es decir, no son firmas que se hayan sido validadas, son firmas que se han caído en el camino. Porque para identificar que ha habido digamos que estas 5.000 firmas provienen de un mismo puño gráfico, eso debe haber estado en el informe de RENIEC y esas firmas no deben haber pasado. Ahora, independientemente de ello, si esta consecuencia de la verificación semiautomática que realiza RENIEC advierte, concluye que habrían ciertamente provenido de un mismo puño gráfico, lo que correspondería sería poner esto en conocimiento del Ministerio Público para que se hagan las investigaciones del caso y se sancione. Tengo entendido que eso es lo que se ha hecho. Pero ¿quién se habría dado cuenta? ¿Cómo se llega a esto? RENIEC. ¿RENIEC se da cuenta mientras está cotejando la similitud de firmas que todas provienen de un mismo puño gráfico? Al menos en los informes de la verificación automática y semiautomática que se terminan remitiendo al jurado, bueno, al ROP del jurado, entre las conclusiones que realizan ellos, efectivamente sale que hay inconsistencia en las firmas y hacen este tipo de identificaciones. Ok. Porque si mal no recuerda, por ejemplo, también algo similar ocurrió con el partido ya cancelado Antauro. No en ese nivel, no en ese número, pero sí en algunos lotes habían 300, algunos lotes habían 200, 500, que también, digamos, tenían un problema tenían observaciones y de los cuales se advertían que de repente 10, 15, 30, aparentemente provenían del mismo puño gráfico, pero acá estamos hablando sin duda de 5.000. Son 5.117 de una modalidad que puede haber ocurrido antes y que a mí me llama la atención que no tengamos un procedimiento que incluya huella dactilar en el 2025. Esa es una modalidad. Bueno, hay firma y huella. ¿En dónde? Por ejemplo, si yo soy un iletrado y me quiero afiliar, es la huella. Pero ¿cómo han hecho, por ejemplo, en el caso de las 238.335 firmas presentadas sin autorización del titular? Claro, ahí, como le digo, cuando uno hace una verificación semiautomática, hace la verificación de firmas
y de huella en el caso de que eventualmente yo no pueda firmar, esté incapacitado de firmar o simplemente sea un iletrado, pero que sí me quiero afiliar. O sea, no es que no haya una verificación dactiloscópica. Evidentemente no se hace en todos los casos, porque fundamentalmente se privilegia el tema de las firmas. Lo que ha dicho, por ejemplo, ayer justamente la jefa nacional de RENIEC respecto a estos más de 200.000 supuestos en los cuales se han caído, si se quiere, las fechas de afiliación. Hoy por hoy esas más de 200.000 personas no figuran como afiliadas en ARROP. Son justamente fichas que fueron presentadas por partidos en vías de inscripción o por partidos inscritos que querían actualizar su padrón de afiliados y producto de esa verificación automática y semiautomática RENIEC fueron observados y nunca llegaron a ser, digamos, inscritos como afiliados. Ya, pero nosotros hemos presentado ahora, y se lo puedes poner ahí, Julio, solamente 4 denuncias que tenemos de gente que yo conozco directamente, por eso no están sus apellidos ahí, y que sí figuran. Claro, ahí, por ejemplo, en el jurado. Claro, ahí sí tenemos un inconveniente, porque ¿eso qué quiere decir? Que si yo figuro en el jurado, quiere decir que RENIEC sí validó la firma. Ya, esa es mi pregunta. ¿Cómo podemos llegar en el 2025 a una instancia así? No hay no debería ser, si te quieres afiliar, firmas, pero también al mismo tiempo presentas un como reconocimiento facial, algo. ¿No? Es un tema serísimo. Ahí está Sí. O sea, yo me levanto un día y estoy afiliado en el ROP, mi nombre, mi DNI, con un partido que nunca he escuchado. Claro, a mí particularmente... Wilber Medina también ha estado, el abogado penalista, alguien lo afilió sin que él sepa. Sí, a mí particularmente me llama... Bueno, evidentemente el tema de las nuevas tecnologías creo que es algo que tiene que incorporarse. Justamente en esa óptica está yendo la actual gestión del jurado, de modificar el marco normativo para que la afiliación se lleve a cabo con el DNI electrónico, con el reconocimiento facial, con que tengas este lector de huella, o sea, no que agarre el tampón y lo ponga, ¿no? Sino con el lector de... Yo recuerdo que Manuel Cox, expresidente de OMPE, decía esto en el 2018, en una comisión congresal. O sea que, desde el 2018 no se ha hecho todavía. O sea que, eso es lo que me frustra a mí de la administración pública. Siento que no hacemos las cosas y tenemos... No es un tema de dinero, esto siempre ha habido presupuesto. ¿Por qué estamos en esto todavía en el 2025? Es mi frustración. Si yo tuviera que especular, creo que en realidad es porque muchas veces quieren colocar este tema necesariamente a nivel legal y como la ley no te dice nada, es más, incluso, si mal no recuerdo, recién entre el 2019 en un primer momento y luego en el 2024, recién se terminan modificando las normas para explicitar que RENIEC pueda dar asistencia a los partidos políticos en el marco de la afiliación y que se puedan utilizar nuevas tecnologías para justamente llevar a cabo esta actualización. O sea, para inscribir un partido se necesitan 25.000 firmas, ¿no? Entre 25.000 y 27.000 firmas y desde fines de enero del año pasado también es, bueno, de afiliados. Y tienes que ahora ya necesitas más de medio millón de firmas de adherentes, que es distinto a afiliados, ¿no? O sea, ya, pero para inscribir mi partido y que figure, ¿no? 25.000. Y yo tengo solamente, hasta ahorita, casi 240.000. No, es que nuevamente, esos 240.000 son firmas que no han sido validadas. No, se presentaron sin autorización válida. Por eso. Algunas sí. No, a ver, hay que distinguir las cosas. La cifra que estaría dando ayer RENIEC es una cifra que ellos ya identificaron y que para que RENIEC diga, yo he identificado más de 200.000 firmas que justamente serían falsas, por decirlo de alguna manera, es precisamente porque RENIEC, producto de esa verificación, determinó... Detuvo el proceso. Exacto, ya, no pasaron. Pero ¿qué pasa con las ese es el gran problema. Que sí, como la que estoy presentando, que acá tengo 6, pero hay 100, claro. ¿Cómo calcular cuántos partidos falsos podríamos tener de repente? Es válida la pregunta, ¿no? ¿Cuántos partidos que eventualmente habrían, entre comillas, habrían llegado al mínimo legal falseando datos? Claro, falseando datos. ¿Cómo podríamos calcular eso? Varios, ¿no? Podríamos especular que varios, ¿no? Bueno, varios porque varios han llegado con la justa, ¿no? Hay otros que sí tienen 30 y tantos, 40, que ahí es más difícil decir que hayas eventualmente falseado. No, pero tú puedes tener 40.000 de repente, pero basta que tengas 10 que sean falsas contra su voluntad para que ya hayas incurrido en fraude, no importa. O sea, ahí viene un tema bien interesante. Recordemos que hoy por hoy el partido no responde. El partido va a responder siempre y cuando tú demuestres que en principio estás por debajo del mínimo. Me explico. Habría que recordar que los amigos del Congreso eliminaron las consecuencias accesorias más graves digamos, las consecuencias accesorias de un delito que comete una persona natural, ¿no? Si eres un partido político que ha sido instrumentalizado para cometer un delito, no te puede cancelar la justicia penal. O sea, no hay consecuencia para robarle la firma a alguien y inscribirlo. A la persona natural que lo hizo, sí. A la persona
llamada partido político, esa consecuencia sería o económica en el ámbito de un proceso penal, y en el caso del jurado sería, si es que esas firmas son en un número tal que hacen que tú no hayas llegado al mínimo, sería un supuesto de nulidad del asiento de inscripción. Pero si, por ejemplo, yo tengo 40.000 y se demuestra que yo falsifiqué 5.000, sigo estando por encima del mínimo. En consecuencia, no incurriría en un vicio de inscripción. De inscripción, exacto. Pero lo que quiero dejarle a la gente, porque estoy seguro que de repente hay alguien que nos está viendo que esté pasando por esto. Afiliados sin su consentimiento. Para comenzar, ¿qué pasos debería seguir? Pero esos pasos, si es que no hay ninguna consecuencia real, entonces ¿para qué los va a hacer? O sea, ¿no hay ninguna consecuencia penal? La consecuencia penal para la persona natural, como le digo, sí va a haber, de todas maneras. Pero ¿cómo podríamos saber quién fue? Claro, ahí, por ejemplo, ¿qué es lo que suele ocurrir? Cuando, con estos 280 y tantos mil, por ejemplo, que ha mencionado la jefa RENIEC, lo que se hace es simplemente poner en conocimiento del Ministerio Público, formular la denuncia contra los que resulten responsables. O sea, cada partido determina internamente quién... El Ministerio Público va a tener que realizar la investigación respecto a ese procedimiento de inscripción de ese partido político y determinar quiénes, en el marco de eso, han estado involucrados. Sí se puede llegar a algún tipo de consecuencia penal. A la persona natural, sin duda. A mí me parece un tema serísimo. ¿Qué tiene que hacer una persona que se encuentre en esa posición? Bueno, tiene dos alternativas, ¿no? La alternativa más correcta, de nuestro punto de vista, o sea, la que sería más auténtica con la realidad, es iniciar un procedimiento de afiliación indebida, ¿no? Que es lo que simplemente se llena una declaración jurada, que es uno de los anexos que figura en el reglamento de registro de acciones políticas. Esto se puede tramitar a través de la mesa de partes virtual o de manera presencial ante la mesa de partes del jurado. Ya ayer anunciaron que se estaba eliminando el cobro de la tasa de 46 soles 20, así que va a ser gratuito. Una vez que recibe el registro de acciones políticas este pedido, esta denuncia de un ciudadano que alega que ha sido afiliado indebidamente, le corre traslado al partido para que el partido, en el plazo de 3 días hábiles después de recibir esa notificación, diga algo. Si no dice nada en el plazo de 3 días, automáticamente se procede a la desafiliación, que en realidad sería una nulidad de afiliación, porque implicaría que yo nunca manifesté mi conformidad. A mi juicio, el problema crítico, y comparto su preocupación, su alarma, si no hay indignación, es que, ¿qué ocurre si es que el partido político dice, no, tú sí te afiliaste? Porque ahí tienes la palabra de la persona que dice que no se afilió, la palabra del partido que dice que sí se afilió, ese es el tema legal, y una verificación de RENIEC que dice que sí es tu firma, porque hizo el cotejo. Claro, porque tú te puedes picar, ¿no?, con un partido y decir, los voy a fregar así, y voy a decir que nunca di mi consentimiento. Entonces ya no lo puedes probar, ¿no? Es bien complicado, porque justamente el partido tiene las de ganar porque tiene la verificación de RENIEC, ¿no? Y si aparte de la verificación, y por eso un poco me ponía en el supuesto ya, si el partido me dice, no es cierto, si la afiliaste, acá está la ficha, el ROP, ¿qué va a tener que hacer? Tiene dos versiones. Va a tenerle que decir a RENIEC, oye RENIEC, verifica de nuevo. O sea, y RENIEC va a decir, oye, me equivoqué en la primera. Lo más probable es que RENIEC diga, eso es lo frustrante, es la firma. Del derecho, ¿no? Y el tema no es menor, maestro, porque lo que te dice el reglamento de ROP es que si se evidencia que yo alegué falsamente una afiliación indebida, el ROP está facultado a poner en conocimiento ese pedido a la Procuraduría del Jurado para que el jurado proceda conforme a sus atribuciones, que sería materialmente denunciarme. Ahora, cambiando de tema brevemente, doctor, para aprovecharlo. No, por favor, dale. ¿En qué quedó el tema del voto electrónico para policías y militares? Se aprobó la ley del voto digital. ¿Van a votar en el 2026? Bueno, primero tiene que, evidentemente, ya un tema más meramente operativo, evidentemente la OMPE va a tener que implementar el sistema que garantice sobre todo el tema del voto secreto más que todo, y si pasa las auditorías del caso, sí, ya para el 2026 los miembros de las Fuerzas Armadas que no se ubiquen al momento de votar en el ubiceo que figura en su DNI, y las personas peruanas residentes en el exterior podrían utilizar ya esa figura. Habría que recordar que es opcional, es decir, si mal no recuerdo, el 13 de octubre se abre el plazo para que aquel que quiera hacer uso del voto digital, o sea, un miembro de Fuerzas Armadas o policiales que quiera hacer uso del voto digital, se pueda solicitar acogerse a esa Una pregunta que me ha hecho la gente, que es bien recurrente, es ¿cuál es el plazo definitivo? O sea, ¿cuándo vamos a saber efectivamente ya los candidatos con nombre y apellido? ¿Cuándo ya no hay vuelta atrás? En marzo todavía. ¿Por qué le digo en marzo? A ver, ¿por qué? El 23 de diciembre de este año vence el plazo para que se presenten las solicitudes de inscripción de lista de candidatos. 60 días calendario antes de la elección, estamos hablando aproximadamente de febrero, vence el plazo para que se publiquen las listas de candidatos admitidas.
y 30 días calendario antes de la elección vence el plazo para que se resuelvan todas las tachas y las exclusiones. Por eso es que si alguien me pregunta, ¿cuándo ya estás totalmente cerrado el universo de candidatos? Yo le diría un mes antes. Ya, pero no, pues, pero me refiero a cuándo se van a saber realmente los candidatos que van a estar haciendo campaña y que son candidatos ya que bueno, podríamos decir entonces, bajo esa lógica, ¿no? El 23 de diciembre, ¿no? El 23 de diciembre es lo que yo dije. Claro, lo digo porque tenemos la experiencia trágica de que las candidaturas se pueden caer, ¿no? No es eso, esa es otra de las cosas que tenemos que cambiar en este país. No se puede estar en un país así. No hay ninguna predictibilidad de nada. La candidatura se puede caer, por eso le decía, el 23 de diciembre vamos a saber quiénes están en el partidor, que en el trayecto se pueden caer por tachas, por eventualmente... Sí. Claro, por eso es un poco... Podría ser, y eso es algo a cambiar, pero digamos, 23 de diciembre ya vamos a ver por lo menos los candidatos a la presidencia y al Congreso, a todo. El plazo para todo vence el 23 de diciembre. Otra de las preguntas que me han hecho es si ahora habrá visto que se ha anunciado esta coalición entre Juntos por el Perú y Antauro. ¿Puede postular a Antauro, sí o no? Desde nuestro punto de vista, a senador o a diputado, en una fórmula presidencial de ninguna manera. Ya, no para presidente ni vicepresidente, pero sí al Senado o diputados. Sí, siempre y cuando al día de hoy o al día del 23 de diciembre no figuren en el registro de deudores de reparaciones civiles. O sea, él no puede postular a presidente por un tema de los plazos que no ha cumplido, ¿no? Exacto. Pero no por la inhabilitación al partido. No, porque incluso la Corte Suprema, tanto en primera y segunda instancia, fue expresa en decir, ojo, el tema acá ya el partido y los miembros del partido no están afectados por esta cancelación por conducta antidemocrática. Es más, incluso si mal no recuerdo, en el artículo 3º de la sentencia en primera instancia, no les prohíben constituir o ser parte de otros partidos, siempre que renuncien evidentemente a una ideología violentista y contraria al ordenamiento democrático. ¿Qué va a cambiar? Sé que le pregunté esto la última vez, pero para refrescar la memoria. ¿Qué va a cambiar en el ejercicio del voto esta vez? Es decir, ¿se ha aprobado alguna de las propuestas que había de guardar la cédula en sí, no tirarla? Ya, bueno, la conservación de la cédula es una norma que ya se había aprobado hace un tiempo y adicionalmente a esta conservación de la cédula... se va a conservar desde el 2026, porque exacto. En 2021 no se conservó. Exacto, pero no había norma que lo facultase. O sea, ahorita, en este quinquenio. Claro, y el Congreso también es terrible porque inicialmente dijeron se conservan las cédulas por 90 días y no dijeron para qué, ¿no? Entonces ya luego han dicho, sacaron otra nueva norma diciendo, bueno, la cédula se conserva para efectos de recuento. El recuento va a aplicar de oficio siempre que exista algún supuesto de observación del acta electoral. O sea, ni siquiera un error material, que es lo que en principio faculta la Constitución, sino cualquier tipo de observación del acta que está en función del ejemplar del ODP, se coteja con el jurado de trato especial. Si con este cotejo entre el ejemplar del ODP con el jurado de trato especial no se supera la observación al ejemplar del acta originaria, el jurado de trato especial está obligado a hacer un recuento de votos. Y las cédulas ya no se van a conservar por 90 días, sino solamente hasta que se proclamen los resultados. Se proclaman los resultados y ahí ya sí... Y la gente que dice, bueno, pero entonces, ¿qué tanto ruido hicieron con lo de Antauro y todo? Si finalmente sí puede ir a Senado. O sea, quiero que le quede claro a la gente por qué sí puede postular a uno y no a otro. Ya, bueno, igual siempre, sin duda va a haber algunos que quieran, evidentemente, ver la posibilidad dentro de los plazos de decir que ni siquiera puede postular a la Cámara de Senadores y Diputados, pero le explico un poco. ¿Por qué no puede ser candidato a la fórmula presidencial? Porque para integrar la fórmula presidencial necesariamente tiene que ser afiliado y estar afiliado desde el 12 de julio del año pasado al partido por el cual te quieres presentar. ¿Julio? Julio del año pasado. Diciembre. No. ¿Qué es lo que ocurre con el tema de diciembre? Si yo estaba afiliado por el partido A y quiero postular por el partido B, yo tenía que haber renunciado al partido A al 23 de diciembre. Entonces, hay quienes dicen, oye, al partido de Antauro se confirmó su cancelación después del 23 de diciembre y por eso no puede postular. Sin embargo, el texto, la finalidad que persigue el último párrafo del artículo 24b de la LOP en esta regla es que el partido A y por el cual yo estaba originariamente afiliado y el partido B por el cual yo quiero postular, los dos tengan inscripción vigente al 23 de diciembre de este año. Y el partido de Antauro ya no está vigente. Y pero ¿qué importancia tendría que tuviera que renunciar el 23 de diciembre si ya estabas afiliado al otro desde julio? No, es que, a ver, vamos a partir de cucharadas. Lo que pasa es que son dos reglas distintas. Para postular a la fórmula presidencial tenía que estar necesariamente afiliado por el partido porque yo quiera postular. Desde el 12 de julio, exacto. En el caso de los diputados o senadores, había la posibilidad de que, bueno, sigue existiendo la posibilidad de que el 20% de los candidatos al Congreso
o a la Cámara de Diputados sean designados. O lo que quieren algunos decir. Ya, eso es lo del 23 de diciembre. Exacto. Pero si yo quiero ser invitado por el partido B, o sea, o designado por el partido B, tenía que haber renunciado al partido A. Exacto, para senador o diputado, al partido A, al 23 de diciembre. Pero para dejarle claro a la gente esto, si digamos que Antauro no hubiera elegido seguir terco en la vía penal, de apelaciones, toda la ruta que sigo, ¿no? Hasta el TC llegó, y hubiera renunciado, ¿como invitado hubiera podido postular a la presidencia? No, la designación es imposible. Pero si renunciaba en julio del año pasado. Tendría que haberse afiliado en julio. Por eso, a otro. A otro, claro. Por eso, como en otro partido. Claro. Hubiera podido postular. Si hubiera estado afiliado desde el 12 de julio, por ejemplo, a JPP, que creo que es con el que quiere postular, ya lo anunció. Sí podría haber postulado. Pero en ese caso a senadores y diputados, nada más. El próximo año sale Montesinos y se ha anunciado una intención. No, él no tendría ya impedimento, ¿no? Si no figura en el registro de reparaciones civiles, tendríamos el tema polémico porque él tiene sentencias por delitos contra la administración pública. Y pese a que el Tribunal Constitucional ha inaplicado en casos concretos impedimentos permanentes por delitos contra la administración pública, lo cierto es que la ley sigue vigente. Es decir... O sea, cumpliendo su sentencia no podría postular. ¿Qué es lo que ocurre? Todavía sigue vigente la regla según la cual, si yo he sido condenado por delitos dolosos de peculado, colusión o corrupción de funcionarios, así me haya rehabilitado, no podría postular. ¿Cuál es el tema? Que el TC, en 2 casos concretos, ha inaplicado ese impedimento permanente. Pero cuando tuvo que conocer una demanda de inconstitucionalidad, no llegó a los votos para declarar la inconstitucionalidad de la ley. Pero en 2 casos concretos sí le ha inaplicado. Pero eso sería gracioso, ¿no? Porque Polay Campos también sale el próximo año. ¿Que no podría postular Montesinos, pero sí Polay Campos? Porque el TC sí declaró inconstitucional el impedimento permanente por terrorismo, porque para esa etapa sí lograron a los 5 votos. O sea, no podría. No. Polay por terrorismo sí, porque en el caso de terrorismo, el impedimento permanente sí ha sido declarado inconstitucional en el caso de terrorismo. Solamente en lo que compete el terrorismo. Exacto. O sea, ahí no hay restricción post-condena, pero en el otro que es contra la administración pública sí. Exacto, porque en el marco de un proceso de inconstitucionalidad no lograron tener los 5 votos. Bueno, eso es otra cosa que no tiene ningún sentido para mí. Ninguno. Gracias por estar acá, doctor. A usted. Muchísimas gracias. Su tiempo. Gracias. Bien, antes de despedirnos, te recuerdo que Win te lleva a Barcelona a ver la Fórmula 1. ¿Cómo? Solo tienes que cambiarte a Win y participas por el sorteo de uno de los 2 paquetes dobles para viajar a Barcelona con todos los gastos pagados. Así que, ¿qué esperas? Llama ya al 017073.000. El número es 017073.000. Win es el internet de los winners. Les agradezco por estar con nosotros aquí, recordándoles como siempre que se suscriban al canal. Hemos rebasado ya los 70.000 y en el último día 70.150 estamos ya. De ayer a esta hora, ahorita hay 200 nuevos, gracias a ustedes que nos hacen el programa político en digital de mayor crecimiento a nivel nacional. Eso se lo debemos única y exclusivamente a ustedes, para quienes trabajamos y que son parte de nuestra vida. Los queremos, los apreciamos. Hasta mañana. Permiso.